Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será la puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. ¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a compartir una enseñanza sobre el capítulo 6 del libro de Romanos, y pedimos que el Señor nos esté revelando y nos esté dando el entendimiento necesario para abordar este capítulo. El libro de Romanos fue escrito justamente por Pablo a los romanos, cristianos, tanto judíos como gentiles. Y el tema que trata es la justificación a través de la fe, ¿no? En líneas generales, ese es el tema de Romanos. La justificación por medio de la fe. Y el capítulo 6 lo que muestra es la relación que tiene el recién convertido con el pecado, qué relación ahora tiene con el pecado nuevo convertido y con la nueva vida en Cristo. Estos tres elementos, digamos, el cristiano, el pecado y la nueva vida en Cristo. Vamos a comenzar leyendo los primeros 4 versículos que dicen: muertos al pecado es el título de este capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y bueno, comienza con esta pregunta Pablo, ¿no? ¿Perseveraremos en el pecado? Justamente porque había doctrinas totalmente carnales, falsas, que decían que bueno, si somos justificados por la fe, justamente, es decir, si es por creer en Cristo y ya estamos justificados, entonces no habría ningún problema si seguimos pecando, porque no es por obra. Eso es lo que decían algunos. Pero claro, este es el problema cuando se interpretan las Escrituras carnalmente, ¿no? Cuando es revelada por el Señor, cuando el Señor nos muestra esa dimensión espiritual, la profundidad de esta palabra, podemos entender claramente de qué se trata. Si bien la salvación es por gracia de Dios, estamos justificados por Cristo, porque Él hizo la obra, ese amor que nosotros recibimos de Cristo es lo que nos acerca a Él, lo que nos llena de su Espíritu Santo y justamente lo que nos aparta del pecado. Ya no queremos pecar. Hay una película que ponen como un día en el que uno podía hacer cualquier pecado, cualquier delito, y que no se le iba a tener en cuenta. No me acuerdo cuál es el nombre de esa película, pero bueno, era así. Ese día no se iba a tener en cuenta, no iba a haber consecuencias para los delitos que se cometieran. Y claro, mucha gente aprovechaba para hacer asesinatos y un montón de cosas. Después todo volvía a la normalidad. Y yo pensaba, si Dios declarara un día así, bueno, hoy todos los cristianos pueden pecar, no se les va a tener en cuenta los pecados. Bueno, la persona que recibió a Cristo, que le fue revelado este misterio de la salvación, por más que tuviera esa posibilidad, lo que menos quiere hacer es pecar. Esa es la gracia, eso es lo que se entiende por gracia, es el amor de Cristo, que lo entendemos, que se hace carne en nuestra vida y decimos, por más que tuviera la posibilidad de pecar, no lo quiero hacer porque amo al Señor, porque quiero hacer lo que a Él le agrada, porque quiero alejarme de todo lo que es contaminante, por más que me digan que este día no hay una consecuencia. El carnal tal vez diga, bueno, yo podría aprovechar, haría esto, lo otro, pero el que entendió lo que es la muerte de Cristo,
el que entendió lo que es la nueva vida en Cristo, lo que menos quiere hacer es alejarse de Él. Ni un segundo, ni un segundo. Entonces, la gracia es peligrosa predicarla cuando se interpreta carnalmente, pero si no, no hay ningún problema. El que conoce a Cristo lo que menos quiere hacer es pecar, ¿no? Entonces, si bien somos justificados por la fe, esa justificación nos hace tener el deseo de Cristo, el deseo de agradarle, porque Él está dentro nuestro. Bueno, entonces Pablo responde a esa pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados por su muerte? Bueno, acá hay otro concepto que explica este capítulo, que es el del bautismo. Bautismo significa sumergir. Y cuando nosotros nos bautizamos, es simplemente una figura, una ilustración de lo que nosotros decidimos en nuestro corazón con anterioridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bautismo por sí mismo no salva a la persona. Yo me puedo bautizar en una pileta, en el mar, en una piscina 20 veces, pero si yo no hice un cambio en mi vida, si yo no morí con Cristo, no me entregué a Él de corazón, el bautismo en sí no sirve. O sea, el paso importante es creer en Jesús, creer en su obra, creer que soy justificada por amor, por su muerte en la cruz. Entonces, cuando yo me bautizo, doy fe de eso que yo ya recibí en mi corazón, ¿no? Cuando la persona se sumerge en las aguas, queda atrás, quedan en las profundidades, en el pasado, mi viejo hombre, mi vieja vida, el que hacía lo que se le daba la gana, el que estaba esclavizado con el pecado. Y cuando salgo de las aguas del bautismo, cuando el cristiano sale de esas aguas, empieza una nueva vida en Cristo. Pero se entiende entonces que el bautismo en sí es simplemente una figura, ¿no? Porque algunos creen que si no se bautiza la persona no es salva. No, la persona es salva por creer. Después es un paso de obediencia, pero el primer paso es creer de corazón y entregarse a Cristo y decir: Señor, yo quiero hacer ahora tu voluntad. De eso se trata, ¿no? Y entonces, así también nosotros andemos, dice al final del versículo 4, en vida nueva. Es decir, que cuando recibo a Cristo, muero a mi vieja vida y ahora tengo que andar en una nueva vida, ¿no? Ya el pecado quedó atrás, ¿no? Y si bien nosotros sabemos que tenemos una tendencia a lo malo, inmediatamente nos arrepentimos. O sea, ya el pecado, como decía Spurgeon, es como un extranjero, como algo que viene que no es nuestro, es de mi viejo hombre, y inmediatamente cuando lo puedo detectar, voy a los pies de Cristo, pido perdón y sigo adelante. Después vamos a leer desde el capítulo 5 en adelante. Dice: porque si fuimos plantados, miren esta palabra, plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la esperanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá explica esta relación, ¿no? Muertos al pecado, esa relación que el creyente, ahora el nuevo creyente, ya está muerto a la vieja vida, al pecado, y ahora vive una nueva vida en Cristo. Y comienza este versículo 5 con la palabra, al principio dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantado se puede interpretar como
injertados, ahora estamos injertados en esa vid, ¿no? En nuestro Señor, y la vida de Cristo fluye en nuestra vida. Esa nueva vida que está fluyendo en nosotros es la que nos lleva a buscar y agradarlo a Él, porque ya somos parte de esa vid, ¿no? Y después sigue en el capítulo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahora estamos entregados al Señor, nuestra vida está entregada al Señor, quiero agradarle a Él, y mi cuerpo, todos los miembros también están para darle gloria, para darle honor a Él, y no usar mi cuerpo para el pecado, ¿no? Entonces toda mi vida es transformada. Fuimos plantados en Cristo y las cosas viejas ya pasaron y quedaron sepultadas. Y después sigue otro título que dice siervos de la justicia. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve con la misma pregunta, ¿no? En ninguna manera, porque como les decía, algunos creían que para que abunde la gracia, entonces bueno, mejor, cuanto más pecaba, más abundaba la gracia. Claro, esa es una interpretación totalmente carnal, ¿no? Errónea, porque el que experimentó justamente este nuevo nacimiento, como recién les comentaba, lo que menos quiere es volver a la vida de pecado, no quiere pecar, no quiere saber nada con nada que pueda ofender a Cristo, porque ahora Él está en nosotros, su vida fluye en mí, porque fui plantado en Cristo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de la santificación y como fin la vida eterna. O sea que el fruto del pecado es la muerte y el fruto de la santificación es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes dice que éramos siervos del pecado y ahora siervos de la justicia. Somos siervos de Dios. Nuestra vieja vida pasó. Antes es increíble porque creíamos, o sea, la persona que no conoce a Cristo se cree que es libre. Yo hago lo que quiero, ¿no? Uno va a hablar del Señor y le dice de la nueva vida que ofrece el Señor y muchos dicen, yo hago lo que quiero, hago lo que siento, yo realmente soy libre. Sin embargo, no pueden ver que la humanidad está sujeta a la esclavitud del pecado. Creyendo que están libres, están sujetos al pecado, están siendo esclavizados por el pecado, porque no pueden dejar de hacerlo. Tanto en los vicios como cualquier clase de pecado, no es humanamente posible dejar de hacerlo. Entonces eso nos muestra la esclavitud con que vive el mundo, ¿no? Y cuando Dios es revelado a la vida del creyente, inmediatamente se da cuenta de esa esclavitud que ejercía el pecado sobre su vida y lo que quiere hacer es tener una nueva vida, cambiar de amo, ¿no? Antes los hebreos en la ley tenían la posibilidad
los esclavos, después de estar sirviendo un tiempo, aproximadamente 6 años, en la casa de sus amos, podían quedar en libertad. Si ellos querían, voluntariamente podían también decidir seguir siendo siervos de ese amo. A los 6 años ellos tenían esa posibilidad, o ser libres o seguir estando en la casa de sus amos. Y claro, si estos esclavos habían tenido un maltrato, habían sufrido abusos por parte de sus amos, no había sido tenido en cuenta sus necesidades, por ahí les han maltratado, pegado, han tratado mal a los hijos de los esclavos. Entonces, obviamente que esa persona lo que quería a los 6 años, sea como fuere, liberarse de esa persona, ¿no? De ese amo malo, tirano. Pero aquellas personas, aquellos esclavos que habían sido tratados, que también estaba esta forma, ¿no?, de trato que había en muchas familias, se habían sido bien tratados, que sus hijos, tal vez los hijos de los esclavos, habían jugado y estado y aún compartiendo la mesa con los hijos del amo, y habían sido resueltas sus necesidades, habían sido tenidas en cuenta por ahí les han enseñado hasta habilidades. Estos esclavos que fueron tratados como parte de la familia y que lo único que pensó el amo es en hacerle bien a ellos, a sus hijos, por supuesto la mayoría de ellos querían seguir con esa familia porque había un lazo de amor. Estaban sirviendo, pero ahora teniendo la posibilidad de ser libres decían no, porque este amo me quiere, me ama, me enseña cosas que yo no sabía, tal vez alguna habilidad, algún oficio. Me respeta a mis hijos, los ama como si fueran de ellos. Entonces ahora este esclavo voluntariamente decide seguir siendo siervo por amor. Y esto es lo que explica un poco nuestra condición ahora, ¿no? Porque también habla de esclavos de la justicia, pero es una esclavitud distinta. Uno desea estar en ese lugar donde sabe que todo lo que nos dice es para nuestro bien, ¿no? Que el trato es un trato de amor profundo, porque dice que Dios nos ama de una manera profunda a cada uno de sus hijos. Entonces nosotros voluntariamente decimos: Señor, yo me quiero someter a vos, yo quiero hacer lo que a vos te agrada. Y este es el nuevo vínculo que ahora se tiene, ¿no? Por eso a veces no se interpreta bien el tema de esclavitud, pero es una esclavitud de decir: yo deseo estar sirviendo a mi Dios porque Él me ama profundamente y sabe qué es lo mejor para mí. Yo lo desconozco qué es lo mejor para mí. Yo no estoy habilitada para decir esto es bueno, esto es malo. Yo reconozco que el que me creó, que es Dios el que dice esto es bueno y esto es malo, y creo en Él, porque es el creador del universo, porque es el que le dio vida al hombre. Entonces yo me someto voluntariamente a aquel que yo reconozco que tiene poder y autoridad para decirme lo que está bien, lo que me va a hacer bien, lo que me va a dar vida abundante o lo que me va a traer tristeza y muerte. Entonces esta es la relación que tenemos, ¿no? En este capítulo 6, el cristiano ya ve al pecado como algo que no le pertenece, como algo desagradable, increíble, ¿no? Mientras que antes se gozaba pecando, disfrutaba, cómo cambia cuando Cristo se revela al hombre, ¿no? Y el pecado queda atrás y ya el nuevo creyente se entristece si peca y no quiere saber nada. Y la relación ahora con Cristo de querer hacer su voluntad y que ya no quiere hacer su propia vida, cumplir sus propios deseos, sino que ahora, como está plantado en Cristo y su savia, su sangre corre por el cristiano, anhela tener los deseos de Cristo. Tenemos los deseos que Él tiene para nosotros. Así que bueno, sigamos meditando en esto, miremos nuestros frutos, que los frutos muestran cuál es nuestro amo verdadero, ¿no? Si seguimos sirviendo al pecado o estamos sirviendo a Cristo. Si bien la salvación es por gracia, pero los frutos que damos son la evidencia de quién es nuestro amo, ¿no? A quién estamos sirviendo. Así que sirvamos a Cristo porque
no nos vamos a arrepentir. Él tiene conocimiento, sabiduría infinita, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, médico de los médicos, sabio de entre los sabios y digno de toda nuestra confianza. Que Dios les bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.